Pues aquí vamos a tener el QR de ahora que sigue el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Si quieres bajarlo ahí y seguirlo más de cerca en tu teléfono, lo puedes hacer en este momento. Espíritu Santo, te necesito y te necesitamos. Te pido que seas tú el que guía, el que habla a nuestras vidas. Pido una unción fresca para este momento, esta reunión, este grupo de hijos e hijas reunidos, Señor. Háblanos, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús había muerto, había resucitado, había aparecido 2-3 veces, pero era un tiempo confuso, francamente, para los discípulos. Por eso puse este título, ¿ahora qué sigue? Sin duda estaban con sentimientos encontrados. Habían vivido lo más intenso y terrible de la cruz, luego la emoción de ver a Jesús resucitado, pero todavía no era muy claro qué seguía. Y en Juan capítulo 21 es donde me voy a enfocar el día de hoy. Encontramos esta escena. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. De nuevo, esto sucede en los días después de que Jesús había muerto, había resucitado, pero nomás aparecía por unos momentos y se iba, y no era claro qué seguía. Pedro en particular, como el líder nato del grupo y muy inquieto, estaba aparte cargado con el gran error y falla que había cometido de negar a Jesús 3 veces la noche que Jesús fue arrestado. Así que él dice: voy a pescar. Y muchos entienden que para Pedro decir voy a pescar no era simplemente un hobby, un pasatiempo. Él era pescador de profesión, de tradición familiar. Él se había dedicado toda la vida a la pesca, hasta que un día Jesús había aparecido y le había llamado a dejar las redes y volverse un pescador de hombres o de almas. Y entonces por meses él había dejado las redes, se había enfocado en este llamado de parte del Señor, pero en su confusión, dolor, condenación, yo creo que se sentía desubicado. Quizá estaba pensando que había fallado demasiado, que eso de ser pescador de almas no era para él. Mejor haría lo que era más conocido y seguro para él: la pesca. Así que van a pescar, y para echarle sal a la llaga no pescan nada esa noche. Saben, a veces la vida nos hace sentirnos así. En momentos hemos tenido experiencias hermosas con el Señor, tal vez momentos de claridad de lo que sigue, pero luego vuelven
sentimientos o circunstancias que nos confunden, momentos que también nos hacen preguntar a veces, ¿ahora qué sigue? Y una tendencia en esos momentos es similar a lo que está sucediendo con Pedro, es volver al pasado, pero muchas veces en un contexto equivocado. No solo a ir a pescar, que en sí no tenía nada de malo, sino tal vez a actividades o relaciones que realmente no son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Así que ahí está Pedro y algunos de los discípulos, y surge una escena sumamente similar a la que sucedió cuando primero los llamó Jesús a ser discípulos. Si quieres luego lo puedes ver en casa en Lucas 5. Es tan similar. Ellos habían pescado o intentado toda la noche sin éxito. Jesús llega, les dice, echen la red del otro lado, que no tenía lógica que eso cambiara algo, pero lo hacen y se llena la red hasta reventar. Sumamente similar las dos escenas, tanto que no puedo creer que sea coincidencia. Creo que Jesús vuelve a hacer un milagro tan similar, en parte porque les quería recordar aquel momento de su encuentro con Jesús, aquel momento de su llamado a seguirlo de todo corazón. Saben, Dios quiere recordarte que sigue teniendo grandes propósitos para tu vida. Tal vez muchas cosas han pasado en los últimos 2 años o quién sabe en cuánto tiempo, pero Jesús no ha olvidado ese momento que se encontró contigo, que Él te atrajo a Él. Él sigue teniendo grandes propósitos para tu vida. Y tal vez piensas, eso será cierto para algunos, pero yo no soy. Pues déjame aclararte algo. Nunca debemos perder de vista que Dios tiene propósitos para cada uno de sus hijos sin excepción. Y te lo voy a leer en un versículo. Efesios 2:10 dice, porque somos, y habla de todos los que nos hemos rendido a Jesucristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Veamos con cuidado este versículo. No dice que somos salvos por obras en ninguna manera. De hecho, si lees los 2 versículos anteriores, el 8 y el 9, son de las declaraciones más fuertes de que la salvación es por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Pero de allí Él nos salva no por buenas obras, pero para buenas obras, para caminar en propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Por supuesto, lo principal es conocerlo y un día estar con Él para siempre. Pero mientras nos tiene aquí en planeta Tierra, Él tiene propósitos para nuestra vida. Él tiene propósitos para tu vida, cada uno de nosotros sin excepción. Antes de llegar al cielo, Dios tiene una gran tarea para cada uno de nosotros. Segundo, el versículo nos aclara de que no son buenas obras que tú y yo nos inventamos para sentirnos merecedores o para pagar algo de mi salvación o ganar puntos con Dios. Ojo, no son buenas obras que yo hago para compensar por no obedecer a Dios en otras áreas de mi vida.
o para no desarrollar una relación cercana con Cristo Jesús, no toma su lugar. De hecho, realmente nacen y brotan de esa relación cercana con Dios. Dice que Dios las prepara, dice en una traducción, otra dice Dios dispuso de antemano de estas buenas obras. Él las prepara, nos llama a obedecer. No me toca apantallar como si pudiera apantallar a Dios con lo que yo hago o a otras personas. Me toca conocerlo y caminar en obediencia en aquello que Él pone en mi camino y mi corazón. Y Él nos va guiando a caminar en grandes propósitos, en tareas que tal vez en lo exterior no parecen grandes, pueden parecer tareas pequeñas, cotidianas, pero para Dios son importantes. Son importantes y no debemos de olvidar ni menospreciarlo. Ahora, Él muchas veces nos guía a obras, propósitos mayores, pero nos llama también, espero explicarme bien, a servirle en cosas que pueden parecer pequeñas o generales, y de ahí nos lleva a las específicas que tiene para nosotros. Con esto quiero decir, no tienes que orar, Señor, ¿debo servir en la iglesia? Debes de servir en la iglesia. No tienes que orar si debes de amar a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos. Ya está escrito, ya está establecido. Empieza activamente a servir en la iglesia, y eso puede ser un paso que Dios usa, aparte de que ya está siendo de bendición. Al ser fiel en lo pequeño, en lo general, Él te lleva a lo específico que tiene para tu vida. Seamos esos hijos e hijas obedientes que servimos en lo que Dios pone en nuestro camino y en nuestro corazón. Ahora, quiero volver al pasaje. Ya llegan a la playa, almuerzan ahí con Jesús, y luego Jesús tiene una conversación muy directa con Pedro. Vamos aquí a Juan 21, versículo 15. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aparentemente refiriéndose a los peces, porque era la pesca que tanto amaba Pedro. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Antes de poder retomar su llamado en el presente, Pedro tenía que tratar con asuntos de su pasado. Y tal vez esto es familiar para ti, pero permite al Espíritu Santo hablar lo que Él quiere a tu contexto particular. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, no creo que es coincidencia que ahora Jesús le hace básicamente la misma pregunta 3 veces. Le está dando la oportunidad de regresar, y en vez de negar, ahora afirmar que sí, Él conoce y ama a Jesús, y que lo ama más que la pesca, que es la implicación de la pregunta, más que a estos, más que su profesión, más que su tradición familiar, que no era malo en sí, pero Jesús tenía que establecer que Él es primero.
Y Jesús no solo lo perdona por negarlo, busca su restauración y le da una nueva oportunidad. Busca renovar su llamado pastoral en el caso de Pedro. Y en el caso de cada uno de nosotros, Jesús te quiere perdonar, restaurar y renovar tu llamado y los propósitos de Dios para tu vida si se han perdido en el camino. Pero sería bueno contestar la pregunta. Si el Señor no lo hacía directo, ¿lo amamos más que cualquier otra cosa? Más que mi profesión, más que mi tradición familiar, más que mi pareja, mis padres, mis hijos. Él debe de ser primero por tantas razones, porque Él es Dios y porque Él es el único que nos ama tan profundamente, que tomó nuestro lugar en la cruz, que sufrió y murió para redimirnos. Además es el único que puede darnos vida plena, vida con propósito, vida más allá de simplemente lo que pueden ver nuestros ojos. Al poner a Jesús primero, todo lo demás empieza a cobrar más vida, más propósito, más sentido, más plenitud. Si de alguna manera hemos permitido que algo o alguien tome un lugar antes que Él, es un buen momento reflexionar y reconocer que nada ni nadie es igual a Él y que Él debe de ser siempre primero en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y saben, me encantaría que ahí termine el capítulo, hacer una oración, pero surge una conversación muy incómoda de ahí entre Pedro y Jesús. Y se me hace aún más sorprendente por el contexto en el cual sucede. Yo he comentado de esto antes, no es nuevo, pero sentí hablar todo este capítulo, o la mayoría del capítulo 21, porque sucede en conjunto. Fíjate el versículo que sigue, el 18. Jesús le está hablando a Pedro y dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Ok, Pedro acaba de vivir este momento de restauración con Jesús. Ahora Jesús le da una noticia fuerte, que él no iba a morir por su propia voluntad. Y aparentemente para ellos era claro lo que le estaba diciendo: él iba a ser ejecutado. Pedro lo entendía. Y en ese momento solemne, en este momento tan fuerte, ¿cuál va a ser la primera reacción de Pedro ante ello? Vamos a ver, versículo 20, es el que sigue. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Es Juan. Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Esa es su primera reacción. Si le acaba de dar la noticia tan fuerte, y lo primero que piensa Pedro básicamente es: bueno, yo voy a sufrir, pero ¿este qué? Este también, ¿verdad? Que él no se salga libre. Había como cierta rivalidad ahí entre Pedro y Juan. Juan era también un líder nato, y vemos algo que parece casi chusco, pero la verdad es que
Todos batallamos con esto hasta cierto punto, ¿sí? De nuevo, Pedro está pensando, si voy a sufrir, que este también sufra. Estoy dispuesto a pagar el precio, pero que él también pague el precio. Y fíjate en el versículo 22, la respuesta de Jesús. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti que tú sígueme no más. Jesús también podía ser muy claro y directo, ¿sí? A ti que tú sígueme no más. Lo que yo hago con Juan es entre él y yo. Yo voy a decidir. No es asunto tuyo. Tú sígueme nomás. Ahora repito, todos batallamos con esto. Nos fijamos en cómo le va a otro u otros. Sobre todo si es alguien con cierta similitud a nuestro contexto de vida. Si a él o ella le va mejor, nos causa cierto malestar y nos sentimos que es injusto. Pero si a mí me va mejor, pues siento que solo es correcto y justo, ¿verdad? Tal vez no lo diríamos así en esas palabras, pero básicamente es lo que empezamos a sentir. Es tan fácil enfocarnos en los errores o debilidades de los demás, lo que al otro le falta, aún en medio de una predicación. Alguno está pensando, esto lo necesita fulano. No. Antes de pensar en lo que necesita fulano, hay que decir, Señor, ¿qué quieres tratar en mi vida? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? Porque creo que Jesús nos diría también, deja de ver al otro. Enfócate en seguirme a mí. Como si fuera una carrera. A veces es comparada la vida a una carrera, la carrera de la fe. Enfócate en tu carril y corre tu carrera, en lugar de estar viendo los otros corredores y cómo les va a ellos. El Señor dijo, sígueme no más. Sígueme no más. Si cada uno de nosotros nos enfocáramos en seguirlo a Él de todo corazón, cuánto más no avanzaríamos y el reino avanzaría. La carrera de cada uno es entre ellos y Dios, y francamente es muy único. Cada experiencia, cada vida. Yo no puedo saber todo lo que hay en el trasfondo o contexto de la vida de otro, retos, desventajas, heridas con las cuales tal vez se están tratando. Entonces ni siquiera esto de compararnos es para empezar, ni es justo, porque siempre hay diferencias en nuestros contextos. Y sí, yo sé que a veces gente está fallando, obviamente, pero eso no es asunto nuestro, es entre ellos y su Dios. Enfoquémonos en nuestro carril, en nuestra carrera, y corramos la que tenemos por delante. Y créeme que eso va a honrar a Dios mucho, mucho más. A todos los que les gusta opinar sobre las fallas de otros, sobre todo de otros hijos de Dios, ya sea en redes o en sus círculos, quizá Jesús también te diría, a ti que tú sígueme no más. Y creo que nos haría mucho bien aplicar esa palabra. Como una vez dijo Jesús, el que es sin pecado que arroje la primera piedra. Saben, yo tengo bastante que tratar en mi vida como para estar señalando lo que considero errores en los demás. En vez de gastar mi tiempo y energía en señalar a otros, ¿qué tal si lo enfocamos en buscar con la ayuda del Espíritu Santo
ir avanzando en nuestra propia carrera. Ahora, a veces no es que estamos viendo a otros para señalar. También puede suceder que estamos viendo a alguien que admiramos, que va bien en la carrera, hasta nos inspira y luego cae, falla. Y esto también puede ser un factor para algunos que los desanima, los hace caer en estancamiento, en desilusión y desánimo. Y creo que, aunque con un tono más tierno, Jesús nos diría algo similar. ¿Sabes qué? Deja eso a un lado y sígueme nomás. Enfócate en mí y en lo que yo tengo para tu vida, que yo sí sigo siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él sí es en quien podemos fijar la mirada. Como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 12, un pasaje muy conocido. Dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar, fíjate, alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Que obvio, lo primero es la vida eterna con Él, pero mientras estamos aquí en la tierra hay propósitos por los cuales Él nos alcanzó y debemos estarnos estirando hacia aquellos propósitos. Y el versículo 13 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Esto lo dice el apóstol Pablo a esta altura. Cuando escribió Filipenses, llevaba unas 3 décadas en el ministerio, había fundado muchas iglesias, escrito algunas epístolas, tenía tanto ya recorrido, pero dice: no pienso yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esto me anima y me inspira y me reta a decir: Dios sigue teniendo más para cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra edad, nuestra etapa, nuestra experiencia. Para todos y cada uno de nosotros. Pero ahí viene una clave bien grande: olvidando lo que queda atrás. Pedro tenía que olvidar esas fallas, esa negación, para poder luego enfocarse en lo que venía. Pedro tenía que dejar de mirar qué iba a pasar con Juan y cómo le va a ir al otro, y decir: me estiro, como aquí Pablo lo expresa, inspirado por el Espíritu, a seguir avanzando en esta carrera de la fe. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ti? Quizá como Pedro fallaste o alguien te falló y eso te tiene estancado, desanimado. Quizás sientes que has perdido el norte, te sientes desubicado. Pues no es coincidencia que estés escuchando este mensaje hoy. Jesús hoy te llama a entregarle ese pasado, a entregarle esas fallas, sean tuyas, sean de otros, a rendírselas a Él. Hoy nos da la oportunidad, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, a decirle: sí, Jesús. Independiente de lo que haya sucedido ayer, hoy yo quiero afirmar que te amo más que cualquier otra cosa. Yo quiero soltar todo aquello que me puede estar robando, distrayendo de la meta. Yo quiero enfocar mi mirada
en Jesús y en sus propósitos para mi vida. Que no cierres tus ojos conmigo, por favor. Que no tomas un momento de quietud, un momento de reflexión. ¿Hay algo que te está deteniendo? Suéltaselo al Señor hoy. El enemigo te ha estado condenando. El Señor hoy te perdona, te reafirma, te restaura. Solo ríndeselo a Él. Pon tu mirada en Él, en sus propósitos, en hoy y lo que viene, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, puede haber alguien aquí en este día que realmente por primera vez necesitas hacer esto. Por primera vez necesitas reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida. Por primera vez necesitas decidir que Él va a ser primero, más que cualquier otra cosa, y recibirlo como el Señor de tu vida. Por primera vez, de todo corazón, pedir perdón por todos tus pecados y rendir tu vida y voluntad a Jesucristo. Y si es así, yo voy a hacer una oración breve y pausada, dando oportunidad a los que desean repetir conmigo estas palabras. Puede ser en tus propias palabras, pero si te ayuda a poner esta decisión y este deseo de seguir a Jesucristo, recibirlo como tu Señor y Salvador, si te ayuda esta oración, entonces puedes repetirla después de mí. Puede ser en voz bajita entre tú y Dios, y le decimos así: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor. Y hoy te recibo como mi Señor. Pido que me perdones de todos mis pecados. Te entrego mi vida y mi voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.